Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast con una super exclusiva porque la vida nos quiere mucho y nos manda las cosas desde el cielo. Y obviamente, como siempre en estos casos y programas especiales, tengo la presencia de la licenciada Maggie para que esto tenga seriedad. ¿Cómo estás, Maggie? Bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí y bueno, emocionada porque, como bien dices, no esperábamos que esto sucediera y se dio. Y no sé, a mí me parece que son las cosas buenas que atrae el propio trabajo y que hemos sido bastante respetuosos con todas las personas involucradas. Así es, saludo a todas las personas que están en este momento por acá. Como ya saben, ahorita vamos a hablar directamente para hacer el podcast y después de aquí nos vamos al canal de la licenciada Maggie a preguntas y respuestas y continuar con esta investigación que está quedando bastante bueno. Pero bueno, ¿de quién vamos a hablar en esta ocasión? Es Silvia Beg. Silvia Beg es una mujer brasileña que a los 47 años, de repente cuando estaban en la prisión en Brasil, Gloria, Sergio y Raquel, salió a decir, ¿qué creen? Soy novia de Sergio y me voy a casar con él. Estoy muy enamorada, es lo mejor que me pudo pasar en la vida. Y se hizo un personaje muy conocido dentro de esta historia, de la cual ya hemos hablado mucho, pero de repente como que desapareció. De estar como muy en boga y ser como casi que la vocera de todos, iba a entrevistas, iba a medios, de repente desapareció. ¿Y qué pasó con Silvia? Nadie sabía. Hace años y años y años que no dio una entrevista. Y tengo que decir que fue una panzona quien me consiguió el contacto con ella. Me dijo, mira, aquí está. Y yo solamente le mandé un mensaje y le dije, oye, me gustaría entrevistarte, este es mi canal. Y ella me dijo, sí. Para platicar un poquito de cómo se fue dando, ya dije yo, no, pues encantado de la vida, nos pasamos ya al WhatsApp, empezamos a platicar. Ella habla, pues obviamente portugués y poquito español, no tanto. Y cuando empezamos a ver lo de la entrevista, ella me decía, no, pues manda a Brasil y yo doy una entrevista grande. Le digo, amiga, no soy una televisora. Así que luego voy y platicamos y nos tomamos unas bebidas, pero pues no puedo mandar como mandándote así como gente y eso para hablar mucho tiempo y toda una producción, pues no puedo. Me interesaría conocer tu versión y demás. Total que estuvo divertido porque la verdad muy buena gente. Ese día platiqué como 1 hora y media con ella y habíamos llegado a la conclusión de que lo mejor es que yo le mandara preguntas en portugués, que para mí era bien fácil traducirlas en Google, y que ella me las iba a contestar en mensajes de audio. Ya habíamos quedado en eso, le mandé las preguntas y ella me dijo, ¿sabes qué? Te contesto al día siguiente y no me había contestado. Fue cuando yo dije, ok, pues si no me contesta, pues platico de lo que hablé con ella en esa 1 hora y media, más o menos de lo que me acuerdo. Ya me dio la entrevista, ya más o menos tengo toda la información. Y pues no me contestó, yo dije, ya estoy a punto de, y hoy me contestó, me mandó un mensaje, ya lo escuchaste tú, mandó un mensaje que es un mensaje largotote, donde platica más o menos su historia o su versión en portugués. Ya le dije a mi amigo Germán, que sabe portugués, que me ayudara, que nos ayudara a traducirlo. Y tenemos la entrevista con ella en portugués y tenemos la entrevista con ella traducida por nosotros mismos en español. Para la gente que no se acuerda más o menos, les voy a enseñar quién era ella, para que la vean cómo era ella. Ella era así. Era ella, 47 años tenía en ese momento. Y después, ahora, esta es la foto de su WhatsApp. Es así, la señora. Una señora muy linda, la verdad. Mucho, muy simpática. Maggie ya escuchó toda la, Sí. la, la entrevista. Antes de empezar, vamos a decir una cosa. Vamos a hablar primero de lo que ella dijo en esta entrevista y luego vamos a comparar toda la información con lo que ella había dicho o hecho y sacamos conclusiones. ¿Qué opinas, Maggie? Sí, también, mira, a mí lo que escuchamos y que van a escuchar ustedes me parece información sumamente importante, pero también dejar en claro que como todas ellas, porque me parece que van a llegar a la misma conclusión que nosotros, es probable que haya por ahí ciertas diferencias en los relatos de forma original y lo que pasó mucho tiempo después, que es esta reciente.
pero hay que tomar las cosas, bueno, pues como sabemos que funcionaba, y ser respetuosos, porque además a mí me parece un súper voto de confianza que ella haya dicho: "Bueno, mándame tu gente y te doy una súper entrevista", porque creo que muchos la habrán buscado y no la habían localizado. Sí, pero bueno, ya dio la entrevista, nos la dio, te digo, muy buena onda. Sí, ya sé que soy rubio platinado, por eso hablamos con Maggie para no estar interrumpiendo, que me da risa sus comentarios. Pues bueno, fue el sol hizo su milagro de repente. No sé qué pasó, ya ves qué pasa de repente, Maggie, que sales al sol y como que está muy fuerte y pum, se te aclara el cabello. Fue una Sí, cosa mágica. se decolora. Sí, se decolora, no sé qué pasó, pero bueno, vamos a escuchar. Voy a poner el audio de Silvia en portugués para que también escuchen su voz y darle veracidad a todo esto. Y ya después vamos haciendo la traducción y vamos analizando parte por parte, ¿va? Ahí Va. va. É difícil a gente resumir uma história de 5 anos, né? Mas eu vou tentar. Bom, eu morava em Brasília e tinha uma empresa de legalização de estrangeiros, que prestava serviços para empresas e escritórios de advocacia no Rio de Janeiro, entre outros estados. Em 2000, Bueno, ahí está. Vamos a empezar más o menos. Ella dice que es muy difícil, obviamente, narrar esta historia, o sea, esta historia de 5 años en un pequeño audio o en poquita información, pero bueno, iba a intentar hacerlo para que la gente viera. Dice ella que vivía en Brasilia y que ella tenía una empresa donde legalizaban extranjeros, ya sabes, el FM1, el FM2, el Ujú. FM3, no sé cómo se llaman los documentos en Brasil, de esos estaba encargando, y daba servicio a varias empresas con eso. Una de ellas era precisamente, tenía también trabajaba para abogados en Río de Janeiro, y es así como es contactada con los abogados que estaban defendiendo en ese momento a Sergio, Gloria y Raquel, que creo que son los que contactó Liliana, porque son Octavio Ujú. Neves y Rodrigo Barreto. Eran Es ellos, a perdón, aquí nada más para aclarar, es a ellos a quienes Liliana les entrega mediante un poder las propiedades de España, que exactamente. finalmente se iban a utilizar para, pagar los honorarios de los abogados, cosa que no está mal y por supuesto que también tengo que decirlo, Liliana no entregó esas propiedades porque a ella se le antojó, estaba siguiendo órdenes. Claro. ¿Qué te parece, Maggie, si pongo únicamente una partecita de la entrevista en portugués y después me voy a toda la traducción en español para que no se haga tan pesada, ¿no? ¿Se está escuchando bien la entrevista de ella? Casi no se escucha. Ok, entonces pongo un pedacito nada más para que escuchen que es ella y escuchen su voz y todo, y ya después les narro todo lo que dijo. eu já trabalhava para os advogados que cuidaram do caso Glória Trevi. Quando foram transferidos para Brasília, Sérgio, Glória e Raquenel, eu fui contratada pelos advogados para dar um apoio logístico. Bueno, ahí está, y ya toda la entrevista es así en portugués, ya escucharon su voz, ya vieron todo, ya puse el cel en el micrófono, pero no se escucha tanto. Entonces vamos a irnos parte por parte de la entrevista, del mensaje que ella mandó para que se ponga padre. A ver, si quieres déjame poner, porque es que casi no se escuchaba, me están diciendo. A ver, ponle el principio si quieres, el principio Sí, hasta... solo el principio nada más, porque es la misma voz que van a encontrar en las entrevistas que se dieron en aquella época. Sí, la gente que la conozca va a saber que es ella, pero bueno, ponle. Y los que hablen portugués van a entender lo que está diciendo. Ahí va. É difícil a gente resumir uma história de 5 anos, né? Mas eu vou tentar. Bom, eu morava em Brasília e tinha uma empresa de legalização de estrangeiros, que prestava serviços para empresas e escritórios de advocacia no Rio de Janeiro, entre outros estados. Ok, ahí está. Ya vieron que es ella y que fue la que nos dio toda la información, la fotografía de WhatsApp y todo eso. Entonces, precisamente para el año 2000, a ella ya le había tocado trabajar para Sergio, Gloria Raquel. Voy a complementar lo que me dijo en la entrevista con lo que platicamos para que la gente también tenga una idea un poco más clara. ¿Cuál era su trabajo finalmente? Ella era un poquito el vínculo de ellos tres con todo mundo, con los otros abogados, con las Ujú.
con los familiares, inclusive con varias de las chicas tuvo contacto, porque no había como que una oficina tal cual en donde estaban ellos presos en ese momento y necesitaban a alguien que manejara como todas las relaciones, como una oficina o centro de operación, y ella fue quien cumplió con ese rol en el año 2000. Dice que obviamente estaba contratada para dar un apoyo logístico cuando se los llevaron a Brasilia, y en el febrero del 2006, y ahí los conoció. 2003, perdón. La historia de que me iba a casar con Sergio Andrade fue la siguiente. Ahí es donde nos va a platicar ella cómo fue toda esta historia que surgió de que se va a casar con él, que hay otra historia muy diferente y ahorita la vamos a platicar para que vean, porque se está poniendo bastante bueno. Resulta que en abril del año 2000, ella descubre lamentablemente que tenía cáncer de mama y necesitaba dinero para el tratamiento. Necesitaba dinero para el tratamiento, sabemos que es algo muy duro, y ella pues obviamente estaba viendo cómo iba a sacar dinero, no estaba preparada para eso, y que le pidió a los adelantos de Gloria, a estos personajes, un adelanto, y los abogados no quisieron darle ningún adelanto, dijeron que iban a pagar hasta el final, que no había manera, pero ella ya había conocido a Sergio, a Gloria y a Raquel y ya estaba encariñada con ellos. Entonces finalmente tuvo problemas, dice, ya no volvió a hablar con ellos, se peleó porque no le dieron el anticipo, pero fíjate que es muy raro, porque ya no habló con ellos, pero igual siguió trabajando y haciendo lo mismo con Sergio, Raquel y Gloria. Dice que ya estaba haciendo un montón de cosas para ese momento, ya era la que hacía todo, llevaba comida, buscaba ropa, o sea, satisfacía todas sus necesidades. Finalmente dejó de trabajar con estos abogados, que donde estaba recibiendo sueldo y demás. No le dieron un anticipo de qué, de trabajar para estos abogados. Ella iba a trabajar para los abogados para manejar todas las cuestiones legales y ser un vínculo, pero pues no le quisieron dar un adelanto, pero igualmente después lo hizo, lo hizo, que ya ahí va a venir nuestras historias y nuestras versiones. Sí. ¿Qué opinas, Es que María? yo considero que probablemente se encariñó y lo que te decía hace rato, yo, y me hago responsable de lo que estoy diciendo, creo que lo que le pasa a Silvia, que sin darse cuenta se convirtió también en una víctima, diferente, pero víctima. Porque vamos viendo a lo largo de su relato cómo Sergio de alguna manera la empieza a manipular, pero ella incluso dice, pero no, yo estaba bien, o sea, creo que no. Sí, creo que no se ha dado cuenta, eso es lo que vamos a ver con las declaraciones de la segunda parte, porque ella dice que cuando ya pasó eso y se había peleado con la empresa, ya se había encariñado y dijo, es que sabes que sería muy deshumano de mi parte abandonarlos. Y dice, bueno, aunque yo no fuera a ganar nada, dice, yo necesitaba un motivo para poder visitarlos. Como ya no estaba trabajando de parte de los abogados, no había ninguna razón para que le dieran acceso a seguir hablando con ellos. Y es cuando inventan la historia de que se iban a casar para poder visitarlos únicamente. Si no hubiera dicho que había un romance y que estaban enamorados y que se iban a casar, ella no hubiera podido visitarlos y no hubiera podido seguir funcionando como esta persona que básicamente era sus oficinas allá, ¿no? Es que te digo, yo sí creo que de alguna forma Sergio logra manipularla. Ella estaba en un momento vulnerable, además, que justifica perfectamente que haya sido una persona fácil, entre comillas, para Sergio manipularla. Porque además, digo, no desconozco la situación en la que ella estaba viviendo, pero sí sabemos que emocionalmente no es sencillo para las personas que son diagnosticadas con una enfermedad que en aquel momento prácticamente era sentencia de finiquito de la vida. Entonces, me parece que ella estaba en ese momento y accede a fingir que se va a casar con él para no perder ese vínculo, porque tal vez era de lo que se estaba agarrando. Pero fíjense la información que ella da. Ella precisamente dice, yo nunca tuve nada que ver con él, no tuve ningún sentimiento o romance con Sergio de ninguna manera. Todo era una fachada para poder hacer
visitarlos. Después vimos que ella dio muchísimas entrevistas, por eso digo que la segunda parte es muy interesante, Sí, porque no era únicamente de, ok, digo que soy su novia y voy y les llevo cosas o lo que haya sido, sino que ella terminó siendo la cara ante los medios de muchas sí. situaciones que beneficiaban dentro de un plan a Sergio, que lo que quería era quedarse en Brasil y una forma que él pensaba que se iba a quedar era pues casándose o teniendo un hijo, que era de las opciones para ser ciudadano brasileño de alguna forma y que no se quedara. Creo que estaba investigando, pero bueno. Pero fíjate, nada más hacer este comentario me parece que es prudente en este momento. Ella lo hace porque está en un momento vulnerable, porque probablemente ya se encariñó con ellos como amigos y no los quería dejar solos, tal vez sentía que ellos estaban sufriendo y que tal vez ella los podía ayudar y se enfocaba en eso. Pero él, y para que vean la clase de, ni siquiera puedo decirle persona, hombre, ser humano, o sea, la clase de cosa que es, y con todo respeto a las cosas, que se aprovecha de esa situación y él se vende como el hombre enamorado. Claro, le convenía aparecer con una mujer adulta con la que probablemente tenía una relación para quitar que solamente le gustaban las menores. Así es, dice, yo los traté a los 3 por igual, exactamente, o sea, no había diferencia como que, ay, me quiero a esta persona y a esta no, o sea, dice, para mí los 3 eran Ujú. exactamente igual. Dice, yo escuchaba muchas cosas, todo el tiempo escuchaba muchas cosas, aparte no manejaba el idioma. Dice, pero yo en realidad nunca pregunté si era verdad o mentira lo que estaba pasando, si estaban presos porque era verdad o mentira, yo simple y sencillamente dejaba que las cosas fluyeran. Dice, estaba en un tratamiento para el cáncer y era muy doloroso para mí, estaba pasando por una situación complicada. Dice, y me enfoqué en ellos para poder desviar la atención de mis problemas. Era como una forma de distraerme, de no pensar en el cáncer, Sí. era como una historia aventurada o divertida que le ayudaba a eso. Ella menciona, a desenfocarse de lo que era su verdadero problema. De hecho, dice una frase que vamos a analizar un poquito más adelante porque yo sé que te vas a morir de ganas de comentarla, que es, los usé a ellos para dejar de pensar en el cáncer. A ver, de un adelantito, Maggie, porque yo sé que te estás muriendo de ganas de decirlo. Es que ella está en el punto en el que la víctima dice, no, yo estaba ahí porque yo quería, yo los usé, ellos no me usaron. Que en este caso sí quiero enfocar, porque bueno, creo que la historia, lo que supimos en aquel momento y un poco de lo que ella confirma en esta ocasión es que es Sergio el contacto. Entonces yo creo que Sergio sí la manipula y ella es una muy buena persona. Hasta hoy creo que sigue siendo una buena persona Muy buena persona. y este hombre lo que hizo fue manipularla. Y entonces ella dice, ay, no sé, de verdad, ¿quieren que les diga la verdad? Me dan ganas de abrazarla. Siento que en aquel momento tal vez se sentía muy sola por la situación que estaba viviendo y hoy por hoy ella dice, yo los utilicé, no, no creo que haya sido así, ni por un momento. Yo que hablé con ella, te puedo decir que es una gran persona. O sea, en verdad, muy linda persona, muy generosa. Y sí creo que está muy dolida, pero bueno, vamos a ver. Ella dice, no hubo amor. Dice, de hecho, yo tenía un novio que vivía conmigo. Para ese momento que estaban inventando todo esto del romance, ella tenía un novio que vivía con ella. Dice, nunca me interesó como hombre. Lo cuidé porque sentí que necesitaba atención y ayuda. Que ya sabemos que es especialista en hacerse la víctima. De, Sí, ay, pobre de mí, me necesito, ay, ¿qué voy a hacer sin? Y ella, con su buen corazón, lo apoyaba aún exacto, teniendo una pareja. sí, Eh, hay una versión que ya me habían comentado que se decía que ella tenía una pareja mujer, no hombre. Ella no, en el audio no se refiere a hombre o a mujer, pero sí, una pareja. tenía una pareja finalmente, que es lo único que importa. Dice, le ayudé de varias formas, ni siquiera puedo enumerarlas, de todas las formas en que ayudó y todo lo que hizo por ellos, le llevaba fruta, comida, o sea, hacía todo. Se convirtió en esta persona que hacía absolutamente todo por ellos, porque como ella dice, lo maneja como una triada, o sea, lo ve Ujú. como a 3 personas y ella se encariñó con absolutamente todos. Dice, él quería escribir un libro y le llevaba yo pluma, lápiz y después de que él escribía en las hojas, yo lo transcribía todo en mi casa. Y dice que de hecho Sergio también conoció a su pareja. Este libro es el de los poemas, Maggie. Ujú.
Este libro es el de los poemas. Más adelante, en más información se ve. Ella le tocó transcribir todo ese libro de los poemas, que finalmente yo me imagino que él contaba historias de por qué lo estaba escribiendo, qué estaba haciendo, pero a ella le tocó transcribir todo este libro. Así como a Raquel, según ella menciona, le tocó transcribir todo el de Gloria. Creo que le habían dado $60,000 de anticipo por hacer este libro y otro tanto por el de Gloria, según también habían mencionado en alguna información, pero bueno, era algo que tenían que hacer porque finalmente necesitaban mucho dinero, Sí, porque para habían, pagar los sí, estaban abogados. pagando muchísimo dinero en abogados y Porque, necesitaban pagar. Entonces, pero pues, acuérdense que pagaban abogados no solamente en Brasil, sino también en México. exactamente, pero bueno, dicen el Y, fallido y que, libro. y que voy a decir algo. Yo no dudo que este hombre hasta en eso haya, mira, por mí te voy a pagar 200 pesos por tus servicios profesionales, a ellas te voy a dar 50 pesos y haz lo que puedas, y a ellas les voy a decir que fueron 200 y me quedo con ese dinero, porque este hombre hasta ahí estoy segura que robó a quien se dejó. Sí, hay una parte donde ella dice: "Mucha información para resumir en tan poco tiempo". Dice: "Pero no volví a hablar con ellos nunca más, después de que Ujú. terminó todo, que se fueron primero que vinieron a México primero ellas 2 y después Sergio". Dice: "Nunca volvió a hablar con ellos". Básicamente fue como hasta, o sea, hasta aquí serviste, vaya, a la fregada. Sí. No vuelvo a hablar con ellos. Y se fue una época que ya pasó y que ahí quedó. Yo creo que no quedó ahí, porque vamos a ver más adelante, algo que sucedió. Ella vino a visitar a Gloria a Chihuahua, ¿sabías? Es que es lo que te digo, hay cosas que probablemente omitió en su momento o tal vez omite en esta ocasión, uno por evitar problemas y dos porque tal vez se arrepiente de algunas cosas que hizo o porque a mí me parece que es una buena persona. Sí, oye, esta parte que viene sí me gustaría ponerla de la entrevista, nomás que no sé exactamente en qué punto está, pero bueno, si no después la ponemos, porque quiero que ella lo diga para que se vea que sí lo dijo ella, donde dice: necesité ayuda, en el año 2007 necesitó ayuda de algunos problemas que tenía financieros, dice, y busqué a Gloria para que me apoyara después de lo que ella sentía que había hecho por Gloria. Ah, si quieres, lo sigues platicando y yo Sí, lo busco y lo va. pongo. Va. Dice que necesitó ayuda de Gloria, tenían problemas muy fuertes. Buscó ayuda de Gloria en el 2007 y de hecho habló con el papá de Gloria diciendo que por favor que necesitaba ayuda y Gloria nunca contestó. Desde mi punto de vista, obviamente, sabiendo que tenía una relación con Sergio o dudando de todo el mundo como siempre se duda, sí se me hace lógico que Gloria no le haya contestado por eso, porque podría ser que le quería enviar un mensaje de Sergio o que tenía algún tipo de nexo y creo que pudo haber pensado que eso era un pretexto para hablar, pero bueno, finalmente decidió no hablar. Después dice ella que consiguió el email de Sergio y que le dijo que, esto me da mucha risa, que habló con él, que qué barbaridad, qué drama y que iba a mandarle dinero. Sergio le dijo: ahora sí me voy a ser responsable, te voy a mandar dinero. Y dice Silvia B que lo que le mandó de dinero, le da risa de hecho, dice, no le alcanzaba ni para comprar un pollo en Brasil. Ahí lo tienes, Maggie, el audio. A ver, ponlo. Está en mudo. Ah, ok. No, o sea, no me imagino este cínico desvergonzado diciendo que sí, claro, yo te voy a ayudar, cuenta conmigo, sé que necesitas dinero, te lo voy a mandar. Y le manda dinero que no le alcanzaba ni para un pollo. Imagínense nada más, ¿ya? A ver, aquí está. Ahora ahí va. Foi uma fase que passou, né? Se bem que isso aí eu gostaria até de comentar. Eu precisei de ajuda mais tarde, né? Acho que foi em 2007, uma coisa assim. Procurei a Glória, tá? Tive um problema financeiro, né? Aí procurei a Glória e que nunca me respondeu. Falei inclusive com o pai dela e tudo, mas nunca tive resposta. Hasta ahí es lo de que en 2006, 2007 ella habla Sí, con... y si quieres lo de Sergio también, déjale. Y ahí va, lo del pollo. E consegui o e-mail do Sérgio e tal, escrevi para ele e tal, porque eu precisava de dinheiro, expliquei por quê, né? E aí ele falou que ia me enviar um dinheiro.
Só que o que ele mandou não dava nem para eu comprar um frango aqui no Brasil. Ya con eso. No le Ay, alcanzaba ni para comprar un pollo ahí en Brasil. y eso del pollo está muy divertido. Pero Sí. bueno, ella dice esto que quiero que escuchen con atención. Ella dice, ellos no abusaron de mí. Yo lo hacía porque yo quería. Dice, incluso, en mi opinión, es que las personas no hacen nada que uno no permita que le hagan. Es la opinión que tiene ella. Creo que no ha entendido Pero todavía o no cómo eh, funcionan estas es personas. que esta declaración de ellos no me hicieron nada, se la escuchamos a varias de las víctimas de Sergio en algún momento. Sí, no, es que ahorita vamos a hablar de las declaraciones tan fuertes que hacía en ese momento. Dice, nunca pregunté si era verdad o mentira las acusaciones. En ese juego, si yo no estaba presente, yo no tengo manera de jugar. O sea, como Ujú. básicamente diciendo, si yo no viví eso y yo no estuve ahí y no me consta, por lo tanto yo no puedo decir si son culpables o inocentes. Es lo que ella está diciendo. Ahorita vamos a ver en la segunda parte de la información cómo todo es diferente, porque ella se manifestaba claramente en contra de las Sí. chicas. ¿Algo que opinar, Maggie? Que estoy segura que Sergio Andrade hoy por hoy ha de decir, ay, esta mujer a la que tanto ayudé y se pudo comprar medio pollo, porque el tipo es tan miserable que eso ha de sentir que ya se ganó el paraíso porque hizo eso. Sí, no, le mandé para medio pollo, qué Sí, bárbara. Me está traicionando porque no funcionan para medio pollo. Ay. y Yo, después yo, de todo lo que ella sí hizo. sí, yo sí creo que Silvia es un amor de persona, en verdad. Dice, una cosa es estar presente y otra que te lo cuenten. Dice, no existe en mí todavía, o sea, dice, yo para mí todavía no tengo alguna versión de si son culpables o inocentes. Porque ella me platicaba cuando hablé con ella, dice, es que yo finalmente, para mí eran unas personas a las que ayudé y que nunca volví a ver, y yo nunca volví a investigar, ni a ver, ni a seguir el caso, ni nada por el estilo. Entonces ella sí me lo dijo, dice, fue como, pues ya algo que pasó, lo tomé como aprendo de lo que sucedió, Ujú. básicamente que la hayan hecho a un lado, porque se habían ido a México y estaban en prisión, dice, y a mí me quedo con lo bueno, y lo bueno es que me ayudó a distraerme de esta horrible enfermedad que era el cáncer, dice, entonces, para mí esa fue la ganancia y con eso me quedo. Pero bueno, dice, lo único que me interesaba es que siguiera ayudando. O sea, lo único que querían era que ella siguiera ayudando de cualquier manera. Dice, aprendí mucho con ellos. Dice, estas frases hay que entenderlas muy bien. Dice, por ejemplo, toda persona que está en una situación similar a la de ellos, como otros presos que también conozco, siempre van a decir que no son culpables. Siempre. Dice, y yo realmente nunca quise saber, nunca investigué, no me interesaba. Dice, me gustaría hablar muchas cosas con ellos, con Sergio, con Gloria, con Racanel. A mí sí me dijo que estaba molesta con los tres, que consideraba que eran personas que no eran agradecidas, sí, sí me lo dijo Ujú. ella. Ella sí dice que, y dice, y yo escuché y supe muchas cosas que yo por mí, por quien soy, nunca voy a hablar y nunca voy a decir. Prefiero quedármelas callada y que se queden en mí, porque esa soy yo. Dice, pero si en algún momento pudiera, sí me gustaría hablar con ellos y decírselos en la cara a ellos, no a Porque es nivel buena público. persona. Sí, es muy buena persona. En verdad es muy, muy buena persona. Pero sí dice, básicamente como dice, sí tengo problemas con ellos, pero los problemas con ellos me gustaría Ujú. arreglarlos personalmente con ellos, no a través de la prensa o de los medios. Ahora, ella los ve como a los tres, no sabe cuál es la situación de cada uno y por qué cada uno no le habló qué estaban haciendo, o a lo mejor tampoco entendía si Gloria y Raquel estaban sometidas a Sergio, o sea, no sé qué pensaba ella en ese momento, ¿O porque en qué ese es lo que momento, veía en ese momento? claro, en ese momento mucha gente pensamos cosas muy diferentes a las que pensamos ahora con la información que ella claramente no tiene. Dice, y también otra cosa que aprendí es que cuando uno está mal, no hay nada, no hay nada mejor que enfocarse en algo más. Su final dice, sin embargo, te digo que, que todo lo que yo tenía que hacer de trabajo no fue como yo me comporté con ellos, como diciendo, yo hice mucho más de lo que me correspondía en el trabajo, Sí. fui mucho más persona, fui mucho más amiga
y sí los quise. Es un poco como yo interpreto esta última frase de ella. Solamente le di las gracias, no seguí hablando más con ella, porque en verdad sentí que escucharla, me di cuenta que ella no ha entendido muchas cosas y que a lo mejor no sé si yo tontamente pensé que está bien que se quede así como está, porque ella está bien y está contenta y se ve bien y la escucha así es muy linda y dije, está bien, a lo mejor es mejor que no los entienda. Lo que pasa es que tal vez sería forzarla a aceptar una realidad para la que no está preparada y de verdad considero que es muy buena persona. Y Muy. si es su forma de ser, sería hasta doloroso para ella que llegue alguien y le quiera abrir los ojos a fuerza. O sea, sí necesita sus tiempos, como hemos dicho, cada una tiene un tiempo, un proceso. Bueno, el de Silvia también hay que respetarlo. Muy, pero bueno, ahora vamos a ver varias entrevistas que ella hizo o ella dio para comparar un poco con lo que ella dice en esta Ujú. entrevista a lo que pasaba antes. En una entrevista, ella dice, va a prisión, le dicen, ¿va a ver a Sergio? Y dice, no, yo no voy a ver a Sergio, vengo a verlas a ellas dos únicamente ya. Como que de alguna forma algo se había roto con Sergio y ella siguió siendo amiga o estando apoyando con Raquel y con Gloria. Le preguntan, ¿qué aprendió Sergio de todo esto? Y ella dice, a no acostarse con mujeres jóvenes y no confiar en nadie. Está muy desgastado, ya no quiere regresar a México, desea quedarse en Brasil, a seguir haciendo su música y escribir. O sea, de nueva cuenta, ellas fueron las malas, Sergio Sí. está decepcionado, pobrecito, cómo le hicieron daño, está desgastado, triste, yo tengo que cuidarle y protegerlo. Le preguntan, ¿cuál es el estado de Sergio? Y dice, está temeroso y muy sorprendido. Ha perdido mucho peso porque está preocupado por Gloria y Raquel. ¿En su vida le importaron? Eh, pues, y escucha esta frase. Es Sergio, haz de cuenta que lo estoy escuchando. Pues ni a Steven Spielberg se le podría haber ocurrido un thriller como este. Todavía no entiendo cómo tantos mexicanos creen en ellas. Hablaba de Karina De y de la las Semana de la víctimas. Cuesta, incluidos todo lo del juzgado. ¿Cómo pueden creer un cuento tan truculento? Tal vez porque había manera de probarlo, Y tal vez sí, porque eran menores de edad teniendo hijos producto de los abusos, pero es eso, está repitiendo lo que solía decir Sergio. tal cual, siempre Y por ser lo una que decía figura en aquel pública, ¿no? momento Gloria y Raquel, tampoco vamos a engañarnos, en aquel Sí, sí, momento es sí. lo que decían. Dice, para mucha gente, Sergio es un monstruo, no le importa. Dice, aquí en Brasil lo ven completamente diferente en México. A como yo lo veo, es una persona completamente normal y no es como lo describen ahora. Eh, Dice, no entiendo cómo ahora lo odian tanto cuando antes todas decían amarlo tanto, Uf, por te las digo. cartas y por todo lo demás. Dice, conforme pasa el tiempo, me comienzo a dar cuenta de que todo esto estaba planeado. Esto a mí, obviamente, después de ver su reacción ahora y en ese tiempo, me deja clarísimo que estaba completa y absolutamente manipulada. Estaba alienada, creía todo lo que él le decía y estoy segura que esta mujer, esas cartas que él presume en aquella entrevista, en donde dice lo de mi antojo y le pregunta Genia, Lidia Barrón, ¿y les creíste, Sergio? Y él, ah, pues me engañaron. Creo que Silvia sí se creyó esa historia. Hola, productora, saludos desde donde andas. Gracias por estar acá. Completamente se la creyó y completamente este hombre, como siempre, la terminó usando y explotando para que ella hiciera todo con buen corazón y con ganas de ayudar, Sí. porque ahorita vamos a ver más cosas que estaban haciendo. Dice, ¿qué pasa si Sergio sale de la cárcel y se olvida de usted? Dice ya, pues la verdad no me molestaría ayudar y buscar justicia para las personas que lo necesitan. Es algo que yo hago desde que tenía 5 años. Sinceramente, no espero nada. Eso lo dijo en aquel momento y de nueva cuenta vemos cómo sí, al igual que todas ellas, es un Sí, ser humano con un alma y con unas ganas de sí. ayudar y con una empatía increíble, ¿no? Es lo que te digo, ella dice, me gusta ayudar, creo que estaba ayudando del lado equivocado. Pudo haber ayudado a las víctimas, pero también hay que entender
que en aquel momento estaba polarizado y los fans, no solo hablo de los fans de Gloria, sino los fans incluso de Sergio. Si les digo que hace poco, no sé, 6 meses, vi un video de una señora diciendo que le parecía una falta de respeto que no se hablara de Sergio como el gran maestro que es. Y dije, ¿es en serio que en 2023, era 2023 todavía, alguien lo sigue defendiendo? Pues sí, todavía hay gente. Entonces, en este momento hay que entender también que ella cae en eso que mediáticamente solo Azteca lo exponía, Televisa muy por encimita, y en Brasil se contaban algunas historias que ni siquiera eran reales. Entonces, esta mujer, claro, si los tenía a la mano, les creía directamente a ellos, pero la realidad es que efectivamente estaba luchando por justicia, pero del lado equivocado. Sí, ella dice que nunca preguntaba nada, pero bueno, claramente no preguntaba nada porque ya le habían dicho todo y desde la versión que estaban manejando en ese Sí. momento, claramente pensaba que este hombre era una víctima de mujeres malas que decían amarle, Ujú. que después lo odiaban y que estaban Niñas, haciendo un complot y sí, seguramente que TV Azteca y que ya sabemos toda esta historia que él armaba. Ella se la sí. creyó y siento que perdón, les encargo en el chat aniquilen al que se porte mal. Eso, gracias, Ceci. Eh, claramente ella compró esa historia que se le Sí. vendió y estaba dispuesta a hacer todo lo necesario por apoyar a personas que consideraba víctimas de un plan malévolo hecho por adolescentes malvadas, enamoradas y despechadas, ¿no? Manipuladoras estas adolescentes, porque ya sabes, ellas, uy, no. Y Bueno, él, un pobre inocente que cayó en las mentiras y engaños de estas niñas. O sea, este tipo, esa es la historia que contaba. Y de verdad hace rato que lo platicábamos, que yo escuchaba esto que decía ella, pero con la información que había, Silvia lo creyó, pero ¿cuánta gente alrededor de Sergio también lo creyó? exactamente. Y bueno, hay otra nota donde se habla de que Silvia Beck viene a visitar a Gloria a Chihuahua, en México. Ujú. Cuando ella dice que ya después no vuelve a saber de ellos, sí, sí, sí vuelve a saber de ellos y viene a México a hablar con Gloria. Cuando según la versión que tenemos, Gloria rompe por completo relación con Sergio, una vez que se viene acá a México. Obviamente, Silvia siguió teniendo contacto con Sergio hasta el momento que estuve ahí, y yo no sé si el hecho de que viniera era una forma de llevar y traer información o de querer manipular a Gloria o de querer darle la información que Sergio hacía, o si simple y sencillamente Gloria la recibió porque estaba agradecida porque le había ayudado y necesitaba ver una amiga, ¿no? Sí, es que también ellas creo que estaban solas y que de repente alguien creyera su historia, su versión, que sabemos que es la versión de Sergio contada a través de Gloria o de Raquel en aquel momento. Tal vez no mucha gente les creía y de pronto sentir que Silvia sí lo hacía, porque ojo, no porque ellas fueran malas, sino porque también estaban en un proceso en el que no entendían cuál era su realidad. Tal vez se sintieron cobijadas por Silvia. Me llama la atención que fue a visitar a Gloria, pero no menciona a Raquel. No menciona que haya visitado a Raquel, ni Raquel menciona, hasta donde yo me acuerdo, que hubiera vuelto a ver. Menciona a Silvia Vi como una persona que trabajaba para Sergio y que Ujú. agradecida porque recibió a su mamá, que eso me lo platicó también ella, cuando estuve hablando 1 hora y media con ella, me estuvo platicando que la mamá de Raquel vivió un año con ella y de alguna forma, porque tampoco entendía mucho porque estaba hablando en portugués, creo que las cosas no terminaron bien, ni con la mamá ni con Raquel. No sé exactamente por qué, pero hay una parte donde le digo, Ujú. bueno, y todo bien, una buena relación con ellas dos, y me dijo, prefiero no hablar. Hay cosas que me gustaría hablar solamente con ellas. Pero sí notaba un poco de molestia. No sé exactamente cuál sea la razón, pero bueno. Aquí por eso me llama la atención que llegara únicamente, esto aparece en eluniverso.com, en esta página, y le preguntan, porque llega prensa también. Llega Ujú. prensa a entrevistarla porque ella ya se había convertido como en la vocera y se convirtió en una figura mediática muy importante para defender a Sergio. De hecho, mucha gente se refería a ella como la persona que más defendía a Sergio. Y dice que Sergio se quiere quedar en Brasil, pedir asilo político y no volver a salir jamás en la vida con jovencitas. Eso me suena a una promesa que le pudo haber hecho, ¿no? Sí, pero es lo que te digo, este tipo, una forma de manipular
que ya vimos que muchas personas caían, no solo las jovencitas. Entonces, Silvia fue una de estas personas y creo que ella, honestamente, y desde el hecho de que es una buena persona y en aquel momento también lo era, le creía. A mí me da la impresión de que es una persona que sí los quiso mucho a los 3 y que de alguna forma se siente decepcionada y por dolor, le cuesta trabajo también hablar o decir cosas, pero también es una persona muy leal que no va a decir de más. Ni yo tampoco le insistí en que Ujú. me dijera más cosas. Sí, no. Aquí se está hablando acá. Y, y sí está dolida y creo que de alguna forma no ha entendido todo lo que le pasó, que creo que nosotros sí lo estamos entendiendo. Simple y sencillamente, con todo lo que hemos estado investigando y escuchándola, al menos a mí me queda clarísimo, y yo sé que a ti también, que fue captada, Sí, usada y y desechada. desechada. Y es Porque muy triste decirlo, pero me parece que es más triste que no aceptemos que ella también es una víctima, sí, de una situación diferente, pero también es una víctima. Sergio se quería quedar en Brasil y todo el escándalo era que este hombre salía con puras menores y que abusaba de ellas. Entonces el hecho de presentarse públicamente con una relación de una mujer de 47 años, estable, con fines de matrimonio, le daba a él un estatus diferente, como de un hombre normal que puede tener una relación con una mujer de su edad, 47 años en ese Ujú. momento, que quiere hacer las cosas bien, que se quiere casar, porque además el hecho de casarse con ella podría ser una forma en que él tuviera algún tipo de beneficios que ya después se investigó que no, que casarse con ella no hubiera tenido ningún tipo de beneficio más que ella pudiera No. venir a visitarlo en México. Y también me da la impresión de que este mantenido holgazán finalmente lo que quería a lo mejor era ni siquiera quedarse, sino que ella le financiara las vacaciones. Así es, pero bueno, vamos a ver la historia que ella platicaba en entrevistas para que la armemos de alguna forma. Dice ella que los conoció a días de que llegó a Brasil el 13 de febrero del 2000 en Río de Janeiro. Ahora ya sabemos por qué, porque ella trabajaba para los abogados que Ujú. finalmente, que también es un poco, Armando también trabajaba para abogados, ¿no? Sí, para los abogados en Chihuahua. O sea, como que de alguna forma terminan relacionándose con, pues, con lo que tienen a la mano, que son personas que están trabajando con los abogados. Dice que para mayo ya inicia un noviazgo, y esto sí me lo platicó a mí en la entrevista que tuve con Mantenido Holgazán, cuando yo hablé con ella sí me lo platicó esto. Dice que en mayo del 2000 tuvo que internarse en el Hospital Santa Lucía, ella. Ahora sabemos que porque tenía cáncer, que Ujú. tenía una operación o algo por el estilo. Y que es ahí, en ese hospital, donde conoce a Sergio, que había sido hospitalizado porque tenía el síndrome de Guillain-Barré, que ya lo habíamos comentado, ¿te acuerdas? Sí, Y dice que estaba inmovilizado cuando 80%. supuestamente, porque yo a ese hombre ya Sí, no le yo creo también, nada. supuestamente. Donde supuestamente estaba inmovilizado el 80% del cuerpo. Ujú. Ay, no, es que yo ya no le creo nada a ese hombre, de verdad. Bueno, de ahí fue donde se enamoraron. Dice que se enamoraron, o sea, es la entrevista que ella daba, hasta pensar en que se pudieran llegar a casar. Dice, lo dimos a conocer porque finalmente ya estaba todo listo para casarse y era importante que se supiera porque no había nada que esconder y estaba el amor y demás. Y dice, yo tenía miedo que pensaran que se casó conmigo solamente para no extraditarlo. Em, es que te digo, creo que él, algo que yo he notado en la conducta de Sergio Andrade es que en algún momento él tuvo acceso, no voy a especular por qué, pero ya lo hemos hecho en otro momento, pero creo que él en algún momento tuvo acceso a información y a libros tal vez jurídicos o leía los códigos y tenía una idea vaga, una noción de cómo eran las cosas. Y se quedó con esa idea, porque en Brasil efectivamente antes del año 2000 sí se podía por matrimonio porque tuvieras un hijo nacido en Brasil, evitar situaciones como la extradición. Pero ¿cuál crees que era otra de en otras de las entrevistas, qué crees que es lo que decía? Porque A ver. esto sí está muy fuerte. Ella decía que el plan que tenía con Sergio era casarse, obviamente,
para hacer una familia de él con todos sus hijos e hijas y la familia que ella tenía. Pero ella menciona que una de las cosas que quería al casarse con Sergio era ayudarlo a reclamar la paternidad de todos sus hijos que le habían robado a estas mujeres. Ahora aquí lo digo porque es información pública, pero voy a omitir nombres. Hay un documento en donde una mujer solicita que uno de estos menores no salga del país porque es nacido en Brasil y merece vivir con su papá. Sí, creo que este hombre, No sé quién es esta mujer porque en el documento no aparece, solo habla de una mujer que en representación de Sergio solicita eso. Obviamente eso no pasó, pero creo que era ella, probablemente. sí, queda clarísimo que también obviamente la estaba usando, como ha usado a tantas otras personas, que no Sí, únicamente menores, ha usado a muchas mujeres y hombres hombre, mayores sí, para hacer y decir lo que él quiere. Y repiten lo que él quería que dijeran o escriben lo que él quería que dijera como si lo estuviera dictando en la cabeza. Y ahí está, varios documentos que hablan al respecto. Eh, pero sí queda claro que una de las cosas que quería hacer era, sí, pedir la patria potestad de todos los hijos para perjudicarlas a todas si algo salía mal y poder exigir cosas y poder tenerlas aterrorizadas o seguirlas teniendo atadas a él de alguna forma, ¿no? obligarlas probablemente a callar. O aterrorizarlas de alguna forma. Sí, claro. Mira, yo en verdad agradezco mucho que nos haya dado la entrevista. Si lo estás viendo, Silvia, te agradezco muchísimo que nos haya dado la entrevista. Creo que tienes un gran corazón Sí, y creo que hiciste todo, todo y más con ganas de ayudar. Creo que te prestaste a dar entrevistas porque dio entrevistas en Primer Impacto, dio entrevistas en TV Azteca defendiendo a Sergio y sí. diciendo que era una gran mentira lo que decían las otras chicas. No como una mala persona que quiere revictimizarlas o como cómplice, sino como una mujer que estaba completamente convencida y yo sí creo enamorada, Mira, alienada. alienada. Sí, alienada y sí, yo también considero que ella le creía a él porque era la versión que tenía a su disposición. También entender que efectivamente sí ya estaba el internet, ya había acceso a cierta información, pero no a toda, y menos cuando había este poder de manipular la información y que nadie me desmienta y quién más va a hablar de esto. Aquí no. Hoy por hoy es diferente. ¿Por qué razón crees tú que ella trabajaba y tenía un sueldo por hacer todo este trabajo y decide renunciar para hacerlo gratis? Y mucho más de lo que le tocaba, porque como ella dice, hacía mucho más y sí se convirtió en la que hacía todo el trabajo. Perdón que me... ¿Cómo puede tener tanto pegue ese engendro? Pues no es pegue, es poder de manipulación y es demoníaco. Y saben que efectivamente, como lo están comentando, y se valdría que le hayan ofrecido dinero. Estaba pasando por una situación de salud complicada. Sabemos que es una enfermedad que es muy costosa y tal vez le pidieron que fingiera este romance y ella se prestó porque necesitaba el dinero, pero eso no quita que efectivamente la hayan manipulado. ¿Quiénes? No sé si exactamente fueron los abogados con Sergio, Sergio y Gloria, o los tres, o todos, o simplemente Sergio. No sé quién lo hizo, pero de que esta mujer estaba manipulada, estaba alienada y en un momento sumamente vulnerable, claro que eso sí, ni siquiera lo dudo. Yo creo que ella está preparada o quiere hablar de muchas cosas que sabe o dice, pero para un medio más grande. Creo que conmigo habló porque es buena, porque ya había quedado Sí, para cumplir. Pues por eso, porque es linda persona, pero sí, con la plática que yo había tenido con ella en todo ese tiempo, que quería que fueran a Brasil, que fueran a ujú. entrevistarla, o sea, creo que sí quiere hablar. Y como ella dice, pues es que es muy poco tiempo, o sea, en un mensaje de texto no te puedo hablar o decir todas las cosas que me tocó ver o vivir, que igual no sé qué es lo que pudiera ver o decir,
Porque viendo las entrevistas que decía antes, me queda claro que en su cabeza o para ella, por eso dice, yo nunca sé si son culpables o inocentes ahora, es como decir, ya tengo dudas, porque sí me queda Exacto. claro que tenía muy claro que era inocente y que ellas estaban eh, manipulando toda la información para lastimar a este pobre marrano imbécil. Sí, efectivamente, a las 2 cosas, pobre marrano imbécil, y sí. Mira, ella estaba en un momento en el que, te digo, un diagnóstico de una enfermedad tan complicada, tan cara, no debió de haber sido sencillo, y tal vez esa fue su vía de escape. Dice: "Yo los utilicé", no, creo que, Sergio la utilizó a ella, porque le convenía, que la gente dijera: "Ay, mira, pues sí, es verdad, se va a casar con una mujer de su edad, no es una jovencita". Sí, fíjate que yo creo que no terminó de entender qué pasó, simplemente siguió viviendo con eso, y acomodó las cosas, como muchas veces explicaban, de tal forma que no le lastimaran. Y una forma de que no la lastimara fue el decir, bueno, finalmente yo los usé a ellos, me ayudó a distraerme de mi enfermedad, gracias a eso no lo sufrí Ajá, tanto. no la pasó tan mal. Sí, lo hice de corazón, me da gusto lo que pudiera haber ayudado, pero sí, me llama la atención que un mensaje que tan corto, sí como que diga, y quiero decir que le hablé a Sí. Gloria y que no me contestó, y que Sergio me mandó dinero para medio pollo, como si es una forma de decir, tanto que ayudé, tanto que hice, y cuando yo necesité no me ayudaron, ¿cómo te Es que lo explicamos? dice, yo le y lo dice específicamente de Sergio, que estaba pendiente de su salud, que le llevaba fruta, pero, o sea, esas cosas que son como detallitos, y a cambio, ¿qué recibes? ¿Una pierna y una alita? O sea, no. Sí me platicó que efectivamente, porque mucha gente lo dudaba, no, que Raquel sí estuvo muy enferma, muy enferma, Ujú. que sí le tocó ver todo eso, porque luego yo no sé cómo les encanta andar inventando, cosas que hace, que llevaba una muy buena relación con Gloria en especial. De hecho, cuando decían que se iban a casar, Gloria decía que iba a ser la madrina de la boda, Sí, sí, en yo la recuerdo prensa. eso. Cuando leí eso me quedé así de, o sea, ¿cómo que se iban a casar y que Gloria iba a ser la madrina de la boda? Eh, Increíble ya los niveles a los que se puede llegar de humillación para Gloria de parte de Sergio, ponerle a decir que iba a ser la madrina cuando en ese momento seguramente todavía estaba pensando que lo quería y que quería tener un hijo, ¿no? Es que a eso voy, ¿de qué forma Sergio? Porque lo escuchamos de la propia Raquel. En Brasil, ellas seguían manipuladas por este hombre. Ya había por ahí cositas que se iban dando cuenta, y tal vez empezaron a darse cuenta de esas cosas porque obviamente ya estaban separados, físicamente por lo menos, pero empieza a tener acceso a Silvia y entonces también la manipula. Y de verdad, yo sí me pregunto, ¿a cuánta gente no manipuló en todo ese camino? Mi análisis final sí sería que lamentablemente podría decir que Silvia Beck fue otra víctima más de Sergio Sí, Andrade, sí, sin duda. sin duda, otra víctima más, una mujer que lamentablemente si uno únicamente ve los videos o la información que hay de ella, que es poca, donde ella lo defendía a Sergio y era como la gran defensora y la mujer enamorada de él y que atacaba a otras personas, era porque efectivamente estaba completamente captada, Sí. como las chicas que estaban denunciando en ese momento apenas estaban saliendo de su cautiverio. Y tal vez, al ella percibir y creer la historia de este hombre que estaba sufriendo por culpa de estas mujeres, en algún momento, estas declaraciones obedecían a que ella realmente creía que las malas eran ellas, pero desde la ignorancia, porque solo tenía una parte de la información. Sin embargo, eso no hace mala persona a Silvia. No, para nada. O sea, yo le digo, yo lo que hablé con ella, que fue mucho tiempo, es encantadora, es una mujer encantadora. ¿Cuánto dinero crees que haya perdido Maggie? Aún necesitándolo para su tratamiento, ¿cuánto dinero crees que haya perdido haciendo y consiguiendo todo lo que consiguió? ¿Cuánto tiempo crees que invirtió? Ahora sí que fue como explotación laboral disfrazada Sí, de amistad. sí, Todo lo que hizo y todo lo que trabajó ya de forma gratuita
por ayudarlos, creyendo en esta causa de la pobre víctima. Porque además iba, y lo vimos en muchas entrevistas, ella se encargaba de situaciones de medicamentos, incluso y ella lo dice acá, ¿no? Cosas como cuidados y estar pendiente. Pero yo creo que llegó a hacer cosas a nivel jurídico, como en algún momento este hombre puso a Liliana y a todas para él librarse, y creo que con Silvia hace lo mismo. Tal vez con Silvia no está esta parte de la violencia, de otro tipo de delitos como íntimos, pero sí hubo, sí es víctima Silvia, aunque tal vez ella todavía no se ha dado cuenta. Mira, te voy a leer esto, Maggie, que tú vas a entender bien y nos explicas, que tiene que ver con cómo fue que Sergio regresa a México. El Supremo Tribunal Federal de Brasil concedió un recurso de amparo presentado por la defensa que alegó prescripción de los delitos por los cuales Andrade Trevi y la corista Mari Boquita son acusados en México. El máximo tribunal brasileño, sin embargo, decidió el pasado 29 de octubre negar el pedido de la defensa de Andrade al considerar que el tiempo recluido en Brasil no debe ser conmutado y la jurisprudencia de México es quien determina si hay prescripción, confirma en Arribo en Chihuahua. Es así como lo terminan regresando. Lo que yo entiendo es que ya había dicho, ya la voy a librar y al final pues, siempre no. Se fueron más arriba y se la tiraron, ¿no? Sí, él se quería ir por los delitos ya prescribieron, entonces ya no me puedes juzgar. Recordemos que en México existe la irretroactividad de la ley, no podemos juzgar delitos del pasado y mucho menos con las leyes actuales, en caso de que no hubieran prescrito y la ley hubiera cambiado. Creo que esa era la defensa de Sergio, porque también en algún momento desde Brasil él declara que no es posible que estos delitos ya no existan y que, por ejemplo, en el estado de Guerrero, si él se casara con la jovencita en ese momento, cuyos padres estaban denunciando en Chihuahua, pues él ya no tendría delito, pero pues es que nadie lo quiere ayudar. Y eso es lo que él está peleando en ese amparo. Pero ¿qué le dice la ley? Nosotros en Brasil te detuvimos, pero no te estamos juzgando, se te está juzgando con las leyes de México, porque la jurisdicción donde cometiste el delito fue allá, donde se te está acusando es allá. Por eso es que tiene que regresar. Posiblemente sí empezó siendo toda una estrategia para que los pudiera visitar, pero yo sí creo que a lo mejor a lo largo del tiempo ella llegó a considerar que pudo haber sido real el matrimonio. ¿Por qué? Porque Sergio pensaba quedarse allá y estar casado con una brasileña le pudo haber ayudado a todo lo que él estaba buscando, como aquí lo hacía. Para Sergio el matrimonio era una forma de resolver un problema o de tomar ventaja de algo de alguien. Sí, Entonces, ese sí, porque lo matrimonio, hizo en otras ocasiones. exactamente, era parte del plan para también de alguna forma tener derechos como esposo de una brasileña que no le salió porque sí se regresaron Gloria y Raquel, y a él también lo regresaron. Entonces creo que cuando lo regresan a él, simplemente Silvia dejó de ser de utilidad para Sergio y Sergio simplemente la desechó y no volvió a saber de ella. Y como ella dice, pues no volvió a saber de ellos porque nunca volvieron nadie a buscarla o a decirle gracias o no sé, lo que... Es que creo que eso, cuando menos decirle gracias, y además si sabían que ella estaba atravesando por un problema de salud, yo estoy segura que Silvia ni siquiera se hubiera acercado a pedirles un apoyo. Si cuando menos los tres, tengo que decirlo, los tres, de vez en cuando le hablaban por teléfono para preguntarle cómo seguía, Sí, pues ella porque ella puso... genuinamente los quería. Sí, también sí entiendo que de repente la vida te va separando de amigos o de personas o no tienes el contacto cuando a lo mejor sí te pueden hacer hacerlo. Ujú. Pero bueno, ella sí dice que intentó comunicarse con Gloria y con Sergio para pedir dinero. Sergio sí le contestó y le mandó un pollo. Le mandó para un pollo, Ni para uno, medio pollo, para hombre medio pollo. miserable. Es miserable, pero bueno. Silvia, si llegas a ver esto, aunque te va a costar trabajo entender en español, eres una gran mujer. Tú hiciste lo mejor de corazón y me da mucho gusto verte bien porque te lo mereces. Gracias por tu generosidad al darnos la entrevista. Eh, Estoy convencido que lo que hiciste lo hiciste de corazón, nunca pensando en la maldad. Sí. Y si te tocó toparte con las personas o la persona equivocada, en este caso Sergio, no pasa nada porque al igual que varias de ellas, estás fuerte, estás bien y pudiste seguir adelante con tu vida. ¿Algo que quieras decir, Maggie, antes de irnos?
que me da muchísimo gusto que a pesar de que en aquel momento se presenta este diagnóstico, hoy por hoy Silvia está bien y por lo que escuchamos sigue siendo esa buena persona, esa mujer de buen corazón dispuesta a ayudar a los demás y estoy segura de que si Silvia tuviera acceso a la información cambiaría de opinión y se atrevería tal vez a decir muchas cosas en voz alta. Pero ¿sabes qué, Maggie? A lo mejor también, al igual que varias víctimas, está en su derecho de no querer saber nada Ah, no, sí. y tener Por su eso digo, vida. si ella tiene acceso a esta información, pero desde el punto de que ella quiera, no obligarla, porque a mí eso sí me parece muy Claro. agresivo incluso. Pero bueno, muchísimas gracias, Silvia, de nueva cuenta. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Nos vamos ahorita con la licenciada Maggie, al canal de la licenciada Maggie, a preguntas y respuestas. Suscríbanse a este canal, suscríbanse al canal de la licenciada Maggie, que tan exitosa está. Próximamente Descodificados regresa, que creo que se va a llamar La La Ley y el ley del Desorden. desorden. La Ley y el Desorden, junto con Rojo y todos los abogados buena onda del comité de Maggie, a la gente que escucha el podcast, en el Ponchote Podcast, en todas las plataformas digitales, ya saben a quién seguir y cómo hacerla. Así que gracias a todo el mundo. Nos vemos ahorita con la licenciada Maggie. Gracias, se les quiere. Bye. Bye. Otra exclusiva del canal de Ponchote.